Buenos días, ¿cómo están? Tarde ya. Bien, Miss. ¿Usted qué tal? Con mucho trabajo, pero bien. Súper. Creo que estamos... Oigan, al final, ¿cómo cuántos son en su grupo? Yo tengo en lista como 31, pero ¿sí están entrando todos? ¿Se han dado cuenta? ¿O no se han dado cuenta? Según yo, sí, Miss, estamos entrando todos. Ok, está bien. A ver, en lo que llegamos todos, ¿cómo les ha ido en su semana esta híbrida de ir a la escuela y las otras virtuales? ¿Cuáles están tomando virtuales, aparte de esta? Nada más de esa. ¿Nada más esta? Sí, Ok. Para comentarle al Inge a ver si ya la hago presencial o qué onda. ¿Y todos están yendo a la uni? No, no todo. No, no todo. somos como un poquito más de la mitad o la mitad. Ok. Bueno, bueno, esperemos que salga bien todo este sistema híbrido. Vamos, ya creo que ya estamos todos ahora sí. A ver, vamos a usar los viernes para ver lo de sus tareas. No se ven muy en sana distancia, que digamos. Ok. A ver, ¿quién tiene por ahí su libreta y que nos quiera platicar qué hizo de su tarea, de lo que encargamos, bueno, lo de Mesopotamia, ya para acabar ese tema por fin? A ver, sus camaritas, préndanlas para que me platiquen. Están todos muy en el incógnito. A ver, si no voy a empezar a decir tú. A ver, aquí, quien tenga más. La gente que está en la escuela, a ver, cuéntanos. ¿Quién nos comenta de su tarea? Del análisis que se supone que quedamos que iban a hacer. A ver, Vanessa. Yo soy Kristen, maestra. Ah, Vanessa. o cualquiera de las dos. A ver, ¿traen su tarea por ahí? Bueno, pues Cuéntanos, ¿qué hiciste? bueno, pues yo sí investigué un poco sobre lo que es los Irburaks para saber un poquito más de ellos. Sé que son unos templos que eran para adorar a sus dioses. Su distribución de pesos era como de pirámides para distribuirlos mejor. Se tenían 3 puertas de acceso para poder acceder a estos templos. Y bueno, pues yo puse mencioné algunos figuras que se supone o considero yo que son los más importantes, que es el Uruk, Nippur, Telel y Azur. Y yo pues como dato agregué este que es la Torre de Babel. Órale, sí. La agregué ya que se me hizo muy interesante que se dice que de aquí surgieron los idiomas.
Entonces, pues se me hizo interesante y lo agregué. Y luego, pues ya agregué un poco de la arquitectura mesopotámica, todo lo que era el urbanismo, que eran las ciudades amuralladas, los palacios, como eran antes, con una arquitectura parecida a la de la ciudad, pero pues se tenía ciertas diferencias o ciertos grupos de los demás. Ya se estaba empezando a hacer lo que eran las clases sociales. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, pues que también ya eran ciudades planificadas, que ya se tenía una mejor organización en cuanto a los espacios. Y bueno, pues ya comenté de la muralla, de las puertas, que ya se tenía como tal puertas de acceso para poder acceder a las ciudades. Y ay, bueno, pues yo hice este monito Ay, de esculturas, de las esculturas que nos había comentado en clase, dibujé ese monito. Y bueno, pues esta es la pintura que yo elegí hacer, que tiene todo lo que son, pues se usaban dimensiones 2D, ya no tenían como una perspectiva de hacerlos pues en dimensiones. Entonces, pues por eso se me hizo interesante y elegí esta. Bueno, creo wow, que te eso quedó fue. increíble. ¿Puedes mostrar otra vez tu pintura? Está buenísima, te salió igual. Está buenísima. Gracias. Ok, se ve que sí hiciste la tarea, hiciste la investigación. Se nota. Muchas gracias. Kristen, ¿verdad? Sí. Wow, buenísimo. Muchas gracias. Oh, me quedé sorprendida. A ver, ¿quién más nos muestra por ahí? Que nos hable un poquito sobre la escultura, para no repetir tema de los figurats. A ver, Juan José. Ahí se me desapareció. Ah, no, acá estás. Juan. Lo estoy buscando. Ah. Ok, alguien más prepare la de pintura para agilizar. Mientras Juan se prepara. Se me perdió. Bueno, mientras Juan está... A ver, Alan, ¿estás por ahí? Que nos muestres tu pintura. Bueno, el análisis de la pintura. ¿Qué onda, mujeres? Bueno, yo elegí lo de el estandarte de Ur Ujú. y vi que, bueno, investigué que representaba carros de guerra de 4 ruedas tirados por asnos, y esto pues podía arrollar a los enemigos. En esa misma cargaba armaduras, cargaba prisioneros, cargaba lanzas, armas y hachas. La pintura se elaboró con la técnica de la taracea, que consiste en incrustar piedras y otros materiales en muebles, instrumentos y otros objetos. Ok. No lo lean, lo que ustedes comprendan. Estudié. No estudié. Ok. ¿Tienes tu dibujito por ahí? No. Ah, ok, más bien lo estabas buscando en internet. Está bien. Hagan su tarea. A ver, ¿ya estás preparado, Juan? Me perdió, Juan. A ver, bueno, Yanni, tengo aquí en pantalla. ¿De qué, maestra? ¿De la escultura? De la escultura a la pintura. Ok. De la escultura yo, bueno, ¿cómo se llamaba? Es que ya se me olvidó el nombre. Pero eran estas personitas como escultura de gente como rezando o algo así. Ese es un rey. ¿Ese es un rey? Ok. Es que pensé que era como representación de una Bueno, persona creo como... que sí es el que hiciste, ¿verdad? Creo que sí es el rey. Ajá. Y la pintura de abajo... no, la pintura es el rey, de los 2 reyes, el rey. Ese que está ahí, no se ve. A ver, cuéntanos. Pero ese no encontré mucha información, de hecho. Bueno, a lo mejor no lo supe buscar.
pero no sé, esos tipos de pinturas se encontraban como en templos religiosos más que nada y representaban así como, sí, algo religioso o algo basado en la religión. No sé cómo explicarlo, pero creo que sería todo. Ok. Va. A ver, Alex, que estás por ahí también. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ok. Bueno, le enseño de las puertas si quiere, que es el que tengo más a la mano. a ver. Sí. Es la puerta de Ishtar. Vi que estaba como decorada con leoncitos y pintada con lápiz lazuli, Ujú. para que resaltara como un poco más de las otras estructuras que eran como rojas. Y también vi que está en Alemania, que se la llevaron a Alemania. No Sí, sé cómo. Está en Alemania. pues de poco a poco, de bloque en bloque. Sí, mucho justo lo que vamos a, bueno, no sé si lo comenté, del boom que hubo como en 1850, de los occidentales intentando descubrir el mundo oriental. Y mucho de lo que es Mesopotamia e incluso Egipto está en museos británicos, alemanes, franceses, porque se llevaron todo justamente en descubrimiento que hicieron. Bueno, ya está hecho, pero para Occidente no existía, quizás, ¿no? Ok, muchas gracias, Alex. A ver, alguien que no esté en cámara, a ver si siguen por ahí. Dusty. Dusty. Sí, Miss, aquí estoy. A ver, cuéntanos, ya para empezar la clase. ¿De cuál quiere que le hable? Del que te sientas más cómodo. Mm, ¿Del Sigurat? Ok, a ver, enséñanos tu tarea. A ver, espera. Ok. Bueno, pues yo investigué que pues era una construcción de origen sumerio y asirio, sí. Pues en este era como, lo de abajo pues era como la base para tener más resistencia y en la parte de arriba se encontraba el templo donde era para pues adorar a sus dioses o tener una cercanía más con el cielo. Y no era un lugar público, investigué eso, sino que se les consideraba la morada de los dioses y gracias a esto la gente podía estar cerca de los dioses. Bueno, ellos creían. Súper. Muy bien, muchas gracias. Ok, ¿alguien más que quiera presentarnos algo antes de comenzar la clase de hoy? 3, 2, 1. Ok, bien. Vamos a comenzar el día de hoy con Egipto. Que ponga la presentación. Me dicen si se ve. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Miss. Ok. Bien, primero, situarnos geográficamente. ¿Cómo se llama este río que está en África? El Nilo. Exacto. ¿Qué característica tiene el Nilo así geográficamente? ¿Por qué se le reconoce? Y se le compara con el del Amazonas. Porque está grande, ¿no? Sí, es uno de los ríos más largos del mundo. Me parece que es el más largo del mundo y el del Amazonas es el más caudaloso. Ahorita busco el dato, qué tal si me ando equivocando. Pero el punto es que es uno de los ríos más largos que tenemos. Y bueno, esta gente lo aprovechó justamente para desarrollar ahí su civilización. Ya habíamos hablado un poco de esto en Mesopotamia. A ver, ¿cómo se llamaban los dos ríos que bordeaban Mesopotamia? Para ver si se acuerdan. Tigris y Éufrates. Exacto. Por eso se les llama civilizaciones fluviales a estas primeras civilizaciones. Porque tanto Mesopotamia como Egipto,
como por allá en India con el río Ganges, y en Asia, en China también con estos dos ríos, fueron las primeras civilizaciones que se conocieron. Pero bueno, no nos vamos a centrar ahorita en la parte asiática, sino en esta parte un poco más occidental. Entonces, pues ya lo habíamos visto, si se desarrollan a lo largo de un río o al lado de un río, es más fácil que la civilización florezca, pues porque tienes ahí toda la parte que te genera la agricultura, ¿no? Y justamente esto del río Nilo, su posición ahí, fue una de las claves para que los egipcios se desarrollaran así, pues durante 3000 años, que fueron lo que más o menos duraron. Ahorita vemos lo de la cronología. Se cuenta que, bueno, más bien, se tiene confirmado que el río Nilo tenía ciertas crecidas, es decir, había una época en la que el río se desbordaba hacia los lados, en esta parte, cubriendo pues toda la parte de los límites de este río, dejando toda una franja, que sería esta franja, cubiertos de un limo negro. Este limo negro pues era súper fértil y permitía pues toda la parte de la agricultura se diera de manera pues como muy, muy natural. Entonces ellos tenían estas fechas como las inundaciones de junio a septiembre, pues donde prácticamente no trabajaban la tierra y se dedicaban todos a realizar las construcciones arquitectónicas que encomendaban los faraones, y a partir de octubre, que ya se había el río decrecido, pues ya tenían toda esta tierra fértil para poder generar la parte de la agricultura, que pues ya vimos que al tener la agricultura te permite tener una sociedad sedentaria. Si tienes excedentes te permite tener comercio, y pues si tienes comercio y generas expansión, pues tienes una sociedad prácticamente pues más fuerte. Otra vez, como al igual que la gente de Mesopotamia, pues para poder aprovechar estas crecidas de los ríos y no solamente quedarse en los límites del río, empezaron a generar estos diques y canales para llevarlo pues tierra adentro y poder tener mayor cantidad de campos de cultivo. Entonces, pues vemos que su economía está basada en la parte de la agricultura, también en la parte de la ganadería, seguramente también en la parte de la pesca. Entonces era su modo de subsistir, al igual que en Mesopotamia. En esta parte, pues yo creo que se parecen bastante, porque pues comparten esta situación geográfica de estar al lado de estos grandes ríos. Tigris y Éufrates en Mesopotamia, río Nilo en Egipto. Ok, en cuanto a la organización política, se parece mucho igual también a la de Mesopotamia. Aquí tenemos en lugar del rey, en Mesopotamia, acuérdense que se hacían llamar reyes, aquí tenemos a la figura del faraón. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con Mesopotamia? El rey en Mesopotamia era un intermediario, se consideraba intermediario entre los dioses y el pueblo, ¿no? El rey era ahí como el mensajero, pues sí, el que quedaba ahí en medio. Sí tenía pues bastante poder porque ocupaba la punta de esta pirámide, pero el faraón, a diferencia del rey mesopotámico, se consideraba casi como un dios. No solamente era el intermediario, sí fungía como tal, pero también casi se le veía como un dios. Entonces, la figura del faraón es muchísimo más poderosa que la del rey en Egipto. ¿Por qué? Pues aquí se le consideraba como eso, como una divinidad. Entonces, ya elevar un ser humano y ponerle ese título de divinidad es algo que estás viendo casi pues lo mejor que te pueda pasar en la vida, ¿no? Entonces, la figura del faraón en Egipto es muy importante pues por esta característica de elevarlo a esa posición. Vemos otra vez el tema de las jerarquías sociales, como también ya las comentamos en Mesopotamia, que aquí nacen pues igual la parte de dividir a la sociedad a partir, pues yo creo que nació como una cuestión noble el poder dividir actividades
el que cada quien hiciera, pues sí, una actividad como para el desarrollo social, pero pues se generan estas jerarquías donde está el faraón como el más importante, los nobles como parte de su cabeza. Una parte súper importante que va a tener Egipto y en realidad todos los imperios, que son los soldados, que son lo que le da cohesión a este sistema, ya que va a defender o va a conquistar más tierras, entonces los soldados pues ocupaban una posición súper importante. Los escribas, que son como los funcionarios públicos, eran los que llevaban pues toda la parte de administración de la civilización, controlando por la parte del comercio, seguramente la parte de las legislaciones, etc. Pues los comerciantes, ya lo sabemos, como había excedentes, pues empezó a nacer este rollo de la economía, entonces pues había que tener personas que se encargaran de ellos. Y pues en la base de la pirámide, los artesanos y los esclavos, ¿no? Los esclavos, esta parte de la sociedad que detiene realmente toda la pirámide social, y también va a construir pues toda la parte de las construcciones encargadas por la base de esta punta que era el faraón. Entonces, pues creo que conocemos bastante bien esta estructura, de algún modo la entendemos y quizás hasta la seguimos viviendo de otra forma diferente. Otra de sus características generales es la escritura. ¿Qué habíamos dicho? ¿Por qué era tan importante este tema de la escritura? Alguien que nos comente. Para dejar mensajes, ¿no? Recados a los demás. Sí, y creo que en esta parte los egipcios se súper mega especializaron, porque si voltean a ver los muros de sus construcciones, ya sea del interior de sus pirámides, de sus templos, de sus hipogeos y todas estas construcciones que vamos a ir viendo a lo largo de esta parte de Egipto, todas están llenas de estas inscripciones que realmente nos iban contando, pues, tanto historias de guerra como historias de la cotidianidad de cómo vivían los faraones, cómo vivía la sociedad. Nos iban contando también historias de sus dioses. Entonces, toda la cultura egipcia está plasmada en estos muros. Y estéticamente a mí me parece muy bonito. A la escritura egipcia se le conoce como los jeroglíficos. Hubo un descubrimiento en 1822 por este señor Champollion, que descubrieron esta piedra que se llama la piedra Rosetta. Esta piedra Rosetta es mega importante en estos descubrimientos occidentales que se hicieron. ¿Por qué? Porque esta piedra estaba dividida en 3 idiomas. En una parte estaba la parte de los jeroglíficos, perteneciente a Egipto, este otro lenguaje que es el demótico, y el griego. Entonces, pues cuando estas personas, Champollion en 1822 encuentra esta piedra Rosetta, pues el más fácil de descifrar, bueno, de leer y el del que se tiene más conocimiento, pues era el griego, porque los griegos son más recientes y se tiene pues muchísima información, y nuestra lengua, el español, pues viene mucho de estas lenguas latinas. Entonces, al saber el griego, pudieron también hacer la traducción al demótico, y del demótico a la parte de los jeroglíficos. Entonces, esta piedra nos ayudó para poder entender, bueno, les ayudó para poder entender toda la parte de los jeroglíficos y poder pues entender un poquito más la cultura egipcia, que en realidad hay muchos misterios, ¿no? O sea, de ellos, porque pues es una civilización como muy enfocada a lo funerario, que es lo que vamos a ver ahorita. En cuanto a sus dioses, al igual que Mesopotamia, compartían que tenían una religión politeísta, es decir, que tenían pues varios dioses. Yo les encargué justo de tarea. Normalmente en el curso encargo que hagan un dios Egipto, de aquí de Egipto, pero esta vez quisieran uno mesopotámico porque son menos conocidos. Pero si no los encuentran, como ya me comentaron algunos de ustedes, pueden cambiar y pueden hacer uno de estos dioses.
son más populares, porque ya lo comentamos, toda la cultura de los egipcios es muchísimo más conocida en Occidente porque estuvo construida en piedra y por tanto se conservaron sus templos, se conservaron sus construcciones, se conservaron sus pirámides y todas estas inscripciones jeroglíficas que se hacían en los muros, pues obviamente se conservan y justamente ahí se nos dice todo acerca de sus dioses. Entre los más conocidos y los más importantes, bueno, el dios más importante era Ra, que era el dios del sol, que se consideraba el padre de todos los dioses. Luego tenemos a Osiris, a Isis, Horus, Amón, Set, Anubis, etc. Hay un montón. A Thor, que es como la equivalencia de la diosa Ishtar en Mesopotamia. Como que hay equivalencias entre estos dioses que se van a ir como que compartiendo. También cuando veamos lo de los griegos, como que los mismos estos dioses los toman, pero pues les cambian el nombre y obviamente sus características, ¿no? A mí estos dioses me parecen particularmente muy, muy atractivos porque hacen esta creación de ser antropomorfo, al tener toda la parte del cuerpo como un ser humano, pero la cabeza con una figura de animal. Entonces, esta creación mitológica, pues me parece muy interesante, porque pues al final habla sobre conceptos, ¿no? Tal vez el dios Ra como el más poderoso, como este ser omnipotente, no sé, el dios Anubis como este dios de los muertos. Entonces justamente le daban como esta personalidad a cada uno de ellos, de los temas pues que veían en su vida del día a día, ¿no? Así que si deciden cambiar en la pintura por alguno de estos, pueden hacerlo. Los que ya tengan comenzada con algún dios mesopotámico, pues también está bien, para que los conozcan. ¿Ya conocían estos dioses o es la primera vez que los ven? Seguramente no, ¿verdad? Algunos sí, ya los conocía. Súper. Ok, pues al igual que en Mesopotamia, lean un poquito sobre ellos, está muy interesante. Pero bueno, lo vamos a dejar para que me lo comenten en la otra clase. A ver, pregunta. ¿En qué se parece mucho la cultura mexicana a la cultura egipcia? Súper, pregunta random. ¿Qué relación podrían tener? Vean esta imagen, más o menos. ¿Cómo? Como el tributo hacia la muerte o la adoración Sí, hacia la muerte o algo así. Sí, exacto. Enfocado quizás de manera diferente, pero creo que de las dos, bueno, en periodos pues obviamente diferentes, pero una de las grandes, como de las grandes cosmovisiones o formadores que tenía Egipto era este culto a la muerte. Toda su arquitectura, o mucha de su arquitectura más bien, se dio en torno a este tema, porque ellos creían en una vida como después de la muerte, ¿no? Creían que había un punto en el que tu cuerpo material se iba a juntar quizás con esta parte inmaterial que ellos creían que tenemos, y en la otra vida, pues podías tener, pues más bien, ibas a tener otra vida después de la muerte. Entonces, para ellos era súper importante el poder conservar los cuerpos, el cuerpo material, pues de una forma digna, ¿no? No era válido que se perdiera, pues el cuerpo, por ejemplo, de los faraones, que eran los que embalsamaban y hacían estas momificaciones, porque pues era la figura del faraón al que se tenía que conservar para que tuviera una vida después de la muerte. Entonces, era todo un rito así súper cañón. Para esto, para poder hacer las momificaciones, tenían que ser muy buenos en cuanto a medicina. ¿Por qué? Porque tenían que saber exactamente cómo estaba conformado el cuerpo. Entonces,
tenían muchos conocimientos sobre medicina, sobre anatomía, y para poder hacer la momificación hacían como ciertas incisiones en el cuerpo, en la parte del tronco, para poder sacar todos los órganos, que es lo que se puede echar a perder en el cuerpo. Lo sacaban todo. También el cerebro, estaba viendo que lo sacaban por medio de la nariz, como que lo extraían con unos ganchos para que no, pues sí, para que quedara hueco casi como que todo el cuerpo. Y de ahí pues hacían como todo un rito enorme en el que iban haciendo un proceso de momificación. Se untaban de aceites, se iban cubriendo con estas como especie de vendas, se iban poniendo así como muchas capas de diversos materiales para poder conservar el cuerpo. Uno de los cuerpos mejor conservados, o de las momias mejor conservadas, reconocen a esta figura, o la han visto alguna vez, mínimo, tal vez no sepan el nombre, pero la han visto. Visto, sí, que sepa quién Y es. yo también la he visto, pero no sé quién sea. Es Tutankamón. También. Sí, es que seguramente es como la imagen así del siglo. Uno de los grandes descubrimientos así que cambiaron la historia en cuanto a la concepción de Egipto fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por este señor, un señor británico que se me acaba de olvidar el nombre. No me acuerdo, se me fue. Bueno, hicieron este descubrimiento en 1922. De estas tumbas estaban pues en este auge de buscar toda la parte de Egipto, descubrir, ya habían encontrado pues lo de las pirámides, empezaron a encontrar muchas tumbas que más a ratito vamos a ver cómo se llaman, y entre esas tumbas encontraron la de este faraón que se llama Tutankamón, y lo más importante que hubo aquí es que era una tumba que nadie había abierto nunca. Entonces tenía casi 2500 años de antigüedad, de una tumba faraónica, y se encontró así todo el ajuar funerario. El ajuar significa todos los muebles, todas sus pertenencias, todas sus riquezas. Un montón de cosas se pudieron encontrar en esta tumba, porque normalmente las tumbas de los faraones fueron saqueadas a lo largo de la historia. Pues obviamente estaban llenas y completas, repletas de oro y de joyas y de muebles y de mil y un cosas. Entonces, que se haya descubierto en 1922 una tumba sin haber sido profanada antes, pues fácil descubrimiento del siglo, porque pues encontraron un montón de objetos ahí. Entre ellos este sarcófago, que es el más famoso, que es el de Tutankamón, que funcionaba así. Tenían esta caja que vemos por aquí, que contenía al sarcófago. Y luego han visto los juguetes rusos, que son como unas monitas que se van metiendo en otras monitas. No me acuerdo ahorita del nombre, pero sí las han visto, ¿no? Sí. Pues algo así funcionaba esto, porque estaba pues esta como pileta que contenía al sarcófago, y luego el sarcófago lo abrías y luego venía una primera capa, y luego como 3 o 4 capas hasta que llegabas al cuerpo momificado de este faraón. Entonces, bueno, al final es que es el mejor conservado, es uno de los más grandes descubrimientos del siglo XX, y que se pudo estudiar muchísimo mejor pues todos los secretos del antiguo Egipto. Aquí hasta, bueno, en temas místicos hablaban de una maldición, la maldición de la tumba de Tutankamón, que decía que todos los que hayan entrado a la tumba pues se iban a morir, ¿no? Porque se osaron, digamos, a profanar pues la tumba de este faraón. ¿Será cierto o no? No sé. Quizás, bueno, si ustedes creen en esas cosas, pero quién sabe. Pero está bonito el misterio. Ok, eso como en grandes rasgos sobre la cultura egipcia. Vamos a ver un poquito sobre los periodos. Hubo 3 periodos bien importantes. El Imperio Antiguo, obviamente la parte más antigua, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo como el más reciente. Si nos damos cuenta en esta gráfica, son 3000 años de duración, más o menos, de
esta civilización. O sea, 3000 años. Si lo ponemos en otra, pongámonos a nosotros, 2021. O sea, 3000 años. Casi duraron todo o sea, entre nosotros y Cristo hay menos distancia que todo lo que duró la civilización de los egipcios entre ellos. A mí este tipo de cosas me parece así, pues como increíble, porque tan solo voltear a ver así a la Revolución Mexicana, digo, ay, es que ya ha pasado un montón de tiempo, o sea, me parece muy antiguo. Ahora, ya ver 3000 años, para mí es un periodo que digo, ni siquiera lo entiendo muy bien, vaya. Entonces, para ellos, para los egipcios del Imperio Nuevo, la gente del Imperio Antiguo era como voltear nosotros a ver a Jesucristo, o sea, era pues muy antiguo. ¿Y qué pasaba? Vamos a ver qué pasaba durante el Imperio Antiguo, durante el Imperio Medio y durante el Imperio Nuevo. Nos quedan en esta sesión 3:45. Ok, si se acaba nos volvemos a conectar. ¿Cómo se creó esta parte de Egipto? Hubo un primer periodo, el predinástico, antes de que se tuviera esta figura del emperador. Vamos a situarnos en el mapa. Tenemos en esta parte, donde está el delta del río, se conoce como el Bajo Egipto. Y luego esta parte de acá, que es un poquito más seca, se conoce como el Alto Egipto. Entonces, en un inicio, antes de que fueran así estas figuras de los faraones, pues eran como pueblecitos, ¿no? Que se fueron estableciendo a lo largo del río y pues empezaron a crear sus ciudadcitas pequeñas. En esta parte del Bajo Egipto se va a reconocer porque se usaban este tipo de coronas. Y en la parte del Alto Egipto se usaban estas coronas como blancas. Una de las, bueno, la ciudad del Bajo Egipto va a ser conocida como Buto y del Alto Egipto va a ser Hieracómpolis, que eran todavía ciudades como muy incipientes y muy chiquitas, pero bueno, es el principio. Entonces hay que ver esta diferencia, Bajo Egipto y Alto Egipto, y cada una pues tenía sus estilos. Luego, por ahí por del 3100 antes de Cristo, se va a unificar estas dos como civilizacioncitas o pueblecitos, tanto del Bajo Egipto como del Alto Egipto, y se va a unificar, lo podemos ver a través de estos simbolismos en el que se une la corona que representaba al Bajo Egipto con la del Alto Egipto, y se va a representar así con esta corona unida. Entonces eso significó que estas dos partes de Egipto quedaron unificadas, y el primer emperador fue Menes y se realizó en la ciudad de Memphis, que está por aquí, que quedaba ahí pues más o menos como a la mitad del territorio. Bueno, no es cierto, está un poquito más hacia el norte. Entonces, se va a conocer que la primera ciudad unificada, ya la que hizo esta unión entre estos dos territorios, va a ser el faraón Menes en la ciudad de Memphis. Voy a cortar esta sesión porque nos queda menos de un minuto y se va a cortar. Nos conectamos de nuevo, por favor.